Buenas noches, queridos estudiantes. Cuando son ya cerca de las 9 de la noche, me preparo a realizar esta cápsula de contenidos para, de alguna forma, y como lo hemos venido haciendo desde el inicio de esta pandemia, informarles acerca de qué es lo que hay que hacer en la nueva guía de actividades, ¿cierto? Esta es la número 8, la primera del segundo semestre, y como saben, un nuevo contenido ha llegado hasta nosotros. Me pillan, o me encuentran, me encuentran, ¿cierto? Leyendo un pequeño informativo, una revista muy antigua del año 1960, del 15 de enero de 1960, para ser más exacto, y es una revista que llegaba desde la mismísima Unión Soviética, esta gran potencia, ¿cierto?, que tuvo su auge durante la Guerra Fría y que ya en esa época enviaba a los países sudamericanos, ¿cierto?, y a los países latinoamericanos información acerca de cómo era la vida en la Unión Soviética y más que nada cómo trabajar el tema de, por ejemplo, temáticas como el ferrocarril, como la industria ganadera, la industria agrícola, etcétera. Este es un vestigio más de cómo la Guerra Fría penetró también hacia nuestro continente, ¿cierto? Y no solo fue un fenómeno que se dio en Europa. Eh, para contextualizarnos, cerramos nuestro segundo semestre hablando, ¿cierto?, de la Gran Guerra Fría, esta, de alguna forma, guerra ideológica, ¿cierto?, de potencias y de ideas más allá que la bala, más allá que los tanques, ¿cierto? Y dijimos, por ejemplo, que había sido un conflicto que había iniciado luego del término de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y que se extendió en diferentes periodos y que los historiadores de la época dijeron que, por ejemplo, se había detenido o había terminado con la caída del muro de Berlín, ¿cierto?, a principios de la década del 90. Otros señalan que la Guerra Fría aún continúa, que aún existe, que nunca se fue, que está ahí, ¿cierto?, latente y que hoy en día enfrenta a, por una parte, los Estados Unidos de Norteamérica en un bando y obviamente a su contraparte la potencia europea o rusa, ¿cierto?, de la madre Rusia, como le llaman. Y que esta vez también tiene un aliado nuevo, que es China, que de alguna forma y en los últimos años logró posicionarse dentro del top de economías mundiales, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un debate también que queda para nosotros mismos. ¿Es la Guerra Fría un conflicto que continúa? ¿Es la Guerra Fría un conflicto que terminó? Ahí tenemos una pregunta al aire, ¿cierto? Lo que nos convoca en esta nueva instancia entonces es conocer qué vamos a hacer y de qué temáticas vamos a hablar en esta nueva guía de conocimientos. Por una parte, comprender que la Guerra Fría fue un proceso que también influenció y tuvo algunos acontecimientos acá en Chile. Sin ir más lejos, ¿cierto? Tenemos este registro, ¿cierto?, de que existe o existió alguna influencia de las ideas soviéticas en nuestro país. Y vamos a comprender y vamos a estudiar en esta guía número 8 cómo era el Chile de la década del 60, ¿cierto? Cómo venía este Chile con muchas transformaciones sociales, con la aparición de nuevos movimientos políticos. Recordemos que las mujeres habían comenzado a votar hace muy poco, en la década del 40, así que también se estaban reagrupando. La conformación de nuevos partidos políticos, por primera vez en la historia de nuestro país, por ejemplo, en esa década, participaron de la política personas como los campesinos o gente que no sabía leer ni escribir. Entonces, ese tipo de paradigmas se fueron quebrando en esa época, años 60 y años 70, para darle paso a lo que somos ahora como sociedad, ¿cierto? Entender también que la historia y la vida en sociedad va en base a núcleos. Y en este momento, en esa época, en los 60, había muchas transformaciones de todo tipo. Por ende también fue una época de convulsiones, ¿cierto? Nuestros abuelos, nuestros padres tienen aún historias que vienen desde la época de los 70, ¿cierto? En la época de Salvador Allende, de donde hay diferentes interpretaciones historiográficas acerca de ese periodo como tal, ¿cierto? Ustedes, muchachos y muchachas, serán los nuevos actores o los nuevos jóvenes llamados a buscar esa verdad, a reinterpretarla, a conocerla y a formarse una opinión en base a eso. Por mientras, estamos los profesores de historia entregándole la información para que ustedes puedan hacerse de esa opinión. Así que, ayudándome de mi torpedo por acá, recomendarles, por ejemplo, que esta guía es una guía de lectura. Por ende, dense el tiempo, muchachos, de tomar su guía, buscar un espacio, ojalá solitario y en calma, ¿cierto? Y ojalá con una mesa para poder leer nuestra guía, porque es una guía que trae mucho texto.
Por ende, les ayudará de alguna forma a rehacer un panorama histórico que los ayudará a contextualizarse. ¿En qué estaba mi país en 1960? ¿En qué estaba mi país en 1970? Esas son las grandes preguntas que nos vamos a responder. Por otro lado, esta guía busca que ustedes también creen su opinión personal. Estamos trabajando eso de que ustedes puedan, de alguna temática que se les propone, establecer su propio punto de vista. Sería fácil que yo les diera mi punto de vista y que ustedes repitan la idea, pero en realidad lo que se busca en la educación como tal y en este tipo de temáticas es que ustedes puedan desarrollar su propia idea en base a los contenidos que ustedes mismos van conociendo y desarrollando. Por otra parte, muchachos y muchachas, esta guía como tal tiene mucho trabajo en texto informativo. Así que vamos a aprender también a citar, vamos a aprender a buscar textos y vamos a aprender también de alguna forma, a seleccionar diferentes autores que creemos caen o cumplen con ciertos criterios, como por ejemplo la objetividad. No me queda nada más que desearles una gran doble jornada de trabajo, 2 semanas para poder realizar esta guía práctica de contenidos y también de alguna forma relacionarlos con lo que ocurre durante este mes, porque sin ir más lejos, las temáticas que vamos a tratar desde esta guía en adelante tienen mucho que ver, ¿cierto?, con los acontecimientos que pasan en las fechas de septiembre. Tiene que mucho que ver con la historia de nuestro país, porque septiembre es el mes de la memoria. Ya sea que seas de un bando de acá, o de un bando de allá, o de un bando de cualquiera de las latitudes de la política o de las elecciones personales políticas, es un mes para recordar todas las instancias. Así que muchachos, los dejo invitados y muchachas, los dejo invitados e invitadas a que sigan leyendo, se sigan informando, sigan creando su propia opinión de las cosas, porque solo esa va a ser una opinión válida, ¿cierto? A veces nos sentimos presionados por omitir opiniones y quizás no buscamos la fuente que nos informe de manera objetiva. Por ende también, ojo con estas temáticas a la hora de ver las fuentes. Traten de chequear ustedes mismos, que son nativos digitales, ustedes mismos saben cuando la información no es tan verdadera. Así que eso, muchachos y muchachas, que les vaya genial y nos vemos en otra cápsula. Chau, chau.